Bienvenidos nuevamente a una clase del obrero y sus dones. En esta semana vamos a estar meditando acerca de los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Sabemos que estas grabaciones, estas filmaciones, nos ayudan a entender acerca de ciertos problemas que a veces puede haber en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra del Señor. Con respecto a el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, hay algunas equivocaciones. Por ejemplo, algunos hablan de los frutos del Espíritu Santo cuando es un solo fruto. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, decimos el fruto del Espíritu paciencia, el fruto del Espíritu bondad, el fruto del Espíritu mansedumbre o el fruto del Espíritu amor. Cuando estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, nos referimos a muchos dones. Tenemos varios dones, el don de apostolado, tenemos el don de pastor, el don de maestro, el don de evangelista, tenemos dones de hablar en lengua, tenemos dones de discernimiento de espíritu, tenemos dones de sanidad, o sea, hay muchísimos dones. Así que el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Hay algunos que están hablando acerca de que el amor es un don del Espíritu Santo y confunden fruto con don. Y justamente esta clase es para aclarar algunas de estas cosas y también para hablar de la importancia del fruto del Espíritu Santo. Algunos entienden que los dones son más importantes que el fruto. Hay otros que dicen que, bueno, es muy importante el fruto del Espíritu Santo, no tanto los dones. ¿Cuál será la importancia? Entonces, ¿quién tendrá razón? ¿Tendrán alguno de ellos razón? ¿Será que ninguno de ellos tiene razón? Los frutos significa el ser. Esto es lo primero que quiero decir. Mientras que los dones significan el hacer. O sea, el fruto significa el ser, cómo soy, cómo estoy en mi interior, qué hay en mi interior, cómo está mi corazón y cómo reflejo con mis actitudes, con mi comportamiento, con mi carácter, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tanto amor hay en mí? ¿Qué tanta paciencia hay en mí? ¿Qué tanto gozo hay en mí? Esto es muy importante porque reflejamos al Padre a través del fruto del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo es un poder recibido de arriba, cumpliéndose la palabra del Señor donde dijo Cristo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando estamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, no estamos hablando de ese poder que en este momento no lo tenemos y de repente somos bautizados en el Espíritu Santo y detentamos mínimamente un don a través de este bautismo, sino que estamos hablando del fruto, algo que va creciendo en nosotros, que se va manifestando en nuestras vidas de gloria en gloria y vamos siendo transformados, como dice la palabra, a la imagen de Cristo Jesús. Es en este caminar junto con Cristo Jesús por la senda angosta donde vamos experimentando una transformación en nuestra vida y vamos expresando cada vez más el carácter de Cristo Jesús a través de nuestro propio carácter, a través de nuestro propio testimonio. Los frutos y los dones son instrumentos que el Espíritu de Dios nos proporciona para que manifestemos la gloria de Dios en este mundo. El fruto, como dije, actúa en nuestro carácter y los dones potencian nuestro servicio en la iglesia y aún fuera de ella. ¿Qué es lo que hace que seamos parecidos a los padres biológicos? ¿Son las facciones del rostro? Quizás es nuestro color de cabello, quizás el carácter fuerte,
Seguramente podemos hacer una lista mental y desde el mismo momento en que nacemos, las personas están buscando ciertos parecidos en ese bebé con la mamá o con el papá. Pero, ¿cuáles son las características que nos hacen semejante a nuestro Padre Celestial? Esas características vienen a través del fruto del Espíritu Santo. Cuando reflejamos amor, estamos reflejando el carácter de nuestro Dios en nuestras vidas. Claro que muchas veces nuestro amor o el que expresamos es aquel viejo amor el cual teníamos, el cual experimentábamos antes de conocer a Cristo Jesús. Pero cuando estamos hablando del fruto del Espíritu Santo y hablamos del amor, no hablamos de aquel tipo de amor. Sabemos que hay diferentes tipos de amor según los griegos. Ellos hablaban acerca de un amor eros y hablaban de esa atracción entre el hombre y la mujer. Hablaban acerca de un amor filos y que era esa relación que unía hijos con padres. Y no son estos términos de amor que se conocen sin conocer a Cristo Jesús, sino que es ese tipo diferente de amor al que los griegos tuvieron que ponerle una nueva palabra, porque tuvieron que acuñar una nueva palabra para designar, para conceptuar este tipo de amor que venía directamente de Dios. ¿Cuál es ese amor del que hablamos? Es amor ágape. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio. No es un amor egoísta, es un amor que se da todo, completamente, solamente por el sencillo motivo de que se ama. No esperando la respuesta de la persona, sino un amor que nace de la persona en sí. Y no nace de él en sí, sino, como dije anteriormente, de ese amor que ha sido depositado sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de amor ágape, nos estamos refiriendo a aquella palabra que está en Romanos capítulo 5, versículo 5, del cual nos hablaba Pablo, que es un amor que fue dado a nosotros a través del Espíritu Santo, que fue derramado sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Un amor completamente diferente. Un amor al que nos llama, al que nos exhorta Dios a tomar mano, a expresarlo en nuestras vidas. Un amor diferente, un amor que viene directamente de Dios y ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo. Cuando a nosotros nos ofenden, cuando a nosotros nos lastiman, cuando dicen cosas de nosotros, cuando hay opiniones que realmente llegan a tocar nuestras vidas de una manera tan negativa, y en nuestra vieja vida esos sentimientos se convertían quizás en odio, en iras, en contiendas, en enojos. Dios dice, no eches mano al amor que tenías anteriormente. No eches mano al amor que expresabas antes de conocer a Cristo Jesús. Echa mano a este nuevo amor que he depositado en ti. Desecha aquel viejo hombre y toma mano del amor ágape, este que he depositado en ti, para que tú puedas amar a aquel que te odia, para que tú puedas amar a aquel que te lastima, para que tú puedas darle la otra mejilla a aquel que te golpea. En el viejo hombre era muy difícil poder expresar este tipo de cosas. Realmente era casi imposible. No responder a ese daño con otro daño, no responder a esa ira con otra ira, a ese enojo con otro enojo, a esa gritería con otra gritería, era sumamente imposible, difícil de poder realizarlo. Pero Dios no te dice, bueno, ahora que me tienes a mí en tu corazón, ahora tienes que ser diferente. No, Él nos dota y derrama sobre nosotros un amor diferente, para que no echemos mano del viejo hombre, porque aquel viejo hombre se supone que tiene que morir, para que este nuevo hombre que refleja el fruto del Espíritu, este nuevo hombre que refleja el carácter de Dios, a través de su propia persona, pueda realmente surgir y traer un impacto en aquellas personas que nos conocían incluso anteriormente, cuando no conocíamos a Cristo Jesús.
Cuando no conocíamos a Cristo, muchas veces respondíamos mal con mal. Y ahora esas personas nos miran y dicen, wow, realmente esta persona está siendo transformada, no es la misma persona que yo conocí. Y cuando estamos mostrando esto, cuando nuestro carácter va siendo transformado, cuando el fruto del Espíritu va creciendo en nuestras personas, entonces sucede algo maravilloso. La gente comienza a mirarnos y a admirar el cambio que se ha producido en nosotros y comienzan a preguntar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho que esta persona que la conocía de esta manera hoy en día es una persona completamente diferente? Cuando estoy hablando de esto me acuerdo de una persona que tocó mi corazón. Yo estaba en el mundo en aquellos tiempos y vivía según las leyes de este mundo. Pero esta persona, manager de nuestro edificio, vino un día y me testimonió, me habló acerca de cómo él había sufrido, de las cosas que había pasado, de cómo él se había preparado para matar a la persona que lo había ofendido, que lo había lastimado de una manera profunda. Toda su vida, en un hombre ya de 35 años, toda su vida él se había preparado para enfrentarse a esa persona y vengarse de todo el mal que le había hecho. Pero en un momento dado de su testimonio me comentó, pero vino una transformación a mi vida, vino un cambio a mi vida. Yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón. Yo conocí a este manager como un hombre lleno de paz, como un hombre muy atento, como un hombre lleno de amor. Y miraba sus ojos, siempre me impactaba la paz, la tranquilidad que podía expresar a través de su comportamiento. Cuando él me comentó lo que le había pasado y me dijo de la transformación que había vivido, yo inmediatamente pensé, ¿cuántos años hará que pasó esto? Y le pregunté, mira, ¿cuánto hace que te pasó esta experiencia? Porque te veo lleno de paz, te veo lleno de amor, te veo, no sé, no puedo realmente pensar en aquella persona de la que tú me estás hablando que eras antes. ¿Y cómo te veo ahora? ¿Cuánto tiempo pasó para esta transformación que estoy viendo todos los días? Y él me dijo, Javier, hace 6 meses yo era ese hombre del que te estoy hablando. Y todavía puedes venir a mi casa, todavía puedes venir y mirar los golpes en las puertas, puedes mirar las paredes de yeso agujereadas por los puños que le pegaba. Todavía puedes hablar con mis hijas y ellas te pueden expresar el temor que ellas tenían cuando yo llegaba a mi casa. Pero todo ha cambiado ahora. Soy una nueva persona. Realmente yo podía ver el cambio en su vida, podía ver cómo el fruto del Espíritu Santo, sin conocer absolutamente nada de lo que estoy hablando en este día, podía ver cómo la transformación en la vida de esta persona se había hecho real. Y eso fue lo que me atrajo a Cristo Jesús. En ese momento nos miramos con mi esposa y fue una mirada solamente. Y cuando salió esta persona de mi casa, nos preguntábamos unos a otros, ¿qué piensas? ¿Qué crees de esto? Y realmente le dimos gracias a Dios porque no teníamos o no tuvimos que pasar por las experiencias que esta persona había pasado. Y en ese momento decidimos que teníamos que comenzar una relación con Cristo Jesús. Darle gracias por la vida que nos había dado hasta ese momento. Darle gracias porque no habíamos tenido que pasar por todo eso. Pero definitivamente ese fue el comienzo de la transformación en nuestras vidas, la transformación en nuestro carácter, porque no vaya a pensar que no habíamos pasado por ciertas cosas y no teníamos ciertas cosas en nuestro carácter que tenían que ser transformadas. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, y también nosotros necesitábamos de la presencia de Dios en nuestra vida y manifestar a través de nuestro carácter qué cosas habían cambiado nuestra vida porque Cristo Jesús vivía en nosotros. La palabra del Señor dice en Lucas 6, 43 y 44, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa
árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. La palabra del Señor nos habla acerca de que cada árbol por su fruto se conoce. Tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón y debemos ser conocidos por ese fruto, por ese carácter nuevo que ha venido sobre nosotros y ese fruto que produce, ese carácter nuevo en nosotros. Ese carácter que hace que nos identifiquen con nuestro Padre Celestial. Como algo importante que debemos destacar, vemos que el fruto del Espíritu Santo es sobrenatural y trabaja en nosotros de adentro hacia afuera. Por lo tanto, nunca podemos saber qué tanto una persona está siendo transformada porque no tenemos la capacidad que tiene nuestro Dios de ser omnisciente, de poder conocer todas las cosas, aún el corazón del hombre. A veces juzgamos a ciertas personas y decimos, ¿cómo esta persona puede ser cristiana teniendo este tipo de actitudes? Y no nos damos cuenta en qué otras direcciones Dios ha transformado la vida de esta persona. Y tampoco nos damos cuenta qué tanta transformación ha habido en aquellas cosas que aún criticamos porque todavía creemos que no han llegado a perfeccionarse en la vida de esta persona, a lograr esa perfección de lo que la palabra del Señor nos dice. Pero lo cierto es que el fruto trabaja de adentro hacia afuera y expresamos el fruto del Espíritu Santo a través de nuestras acciones. Con respecto al fruto, tenemos que hablar de que el fruto tiene 9 manifestaciones. No son 9 frutos, como decía en el principio, son manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Podríamos decir que el amor engloba a todos ellos, porque la paciencia es una paciencia amorosa, la misericordia es una misericordia amorosa. Estamos hablando acerca de que el gozo es un gozo amoroso y nace de esa relación con nuestro Dios. Le preguntaron a Cristo Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cómo podemos resumir la Torá? ¿Cómo podemos resumir la ley en un pueblo que tenía demasiadas leyes y que estaba muy preocupado por satisfacer las exigencias de nuestro Dios? Esta persona le preguntó a Cristo Jesús y Cristo Jesús habló acerca de amar con todo nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor. Podríamos decir que esto es lo más importante, pero también los otros frutos, las otras manifestaciones, del fruto del Espíritu Santo, tienen que ser realizadas en ese amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Los dones del Espíritu Santo son concedidos con la finalidad de ejecutar las obras de Dios en este mundo. Cuando Cristo Jesús habló que debíamos esperar el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Él habló acerca de que este bautismo en los dones del Espíritu Santo vendría con poder de lo alto. Y ese poder de lo alto nos capacitaría para curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, como lo dice allí en Mateo capítulo 10, versículo 8. Ellos pudieron cumplir, los apóstoles y los discípulos de Cristo Jesús, entre los que nos encontramos nosotros, que somos discípulos de Cristo, lo pudieron cumplir porque estaban dadas las condiciones, o sea, ese poder de lo alto vino sobre los 120, como dice allí la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 2, vino sobre los que estaban esperando el cumplimiento de la promesa, esa profecía que había dado Joel, esa profecía que había dado Isaías acerca de que en mi pueblo hablaría como tartamudo. Esa promesa de Joel que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Eso vino a cumplirse allí en Hechos capítulo 2, versículo 2. Y dice la palabra del Señor que un estruendo descendió del cielo, hubo una manifestación estruendosa y que lenguas como de fuego fueron posadas sobre los 120 que estaban reunidos y que el Espíritu Santo les bautizó con poder.
Y ellos hablaron en nuevas lenguas, bajaron de ese aposento alto, se confundieron entre medio de la multitud que estaba allí reunida para justamente celebrar la fiesta de Pentecostés, y los comenzaron a escuchar que hablaban en diferentes lenguas, medos, partos, elamitas, etcétera, etcétera. Y ellos estaban asombrados porque estas personas no eran instruidas. Algunos hasta incluso pensaron de que estaban embriagados. Pero Pedro explica lo que está sucediendo. Les dice, prácticamente no pueden estar embriagados, es muy temprano para que pudiera pasar este tipo de cosas. Pero aparte, le dice a aquella muchedumbre, este es el cumplimiento de lo que Joel había dicho, había profetizado acerca de estos últimos tiempos, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne, y esto es lo que ustedes están viendo. Este poder es el que nos capacita, estos dones son los que nos capacitan para realizar señales, milagros y prodigios entre medio de nuestro pueblo y aún fuera de él. Cristo Jesús, en el momento en que fue invitado a predicar en una sinagoga, él dice la palabra de Dios que abrió el libro de Isaías y leyó acerca de esto y dijo, el Espíritu de Dios, la unción de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y comienza a profetizar el ministerio que él iba a realizar para dar libertad a los oprimidos por el diablo, para predicar las buenas nuevas agradables al Señor, para poner en libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Habla acerca de todo este ministerio para sanar a los enfermos. Y habla de que esta unción del Espíritu, este poder de lo alto, está sobre él para realizarlo. Está siendo ungido por el Señor. Este mismo poder está hoy en día, como ha estado siempre desde aquellos tiempos, disponible para los discípulos, para los seguidores de Cristo Jesús. Los dones del Espíritu Santo. Los dones que podemos hablar, y no voy a hacer un estudio acerca de esto porque usted tiene su libro en donde usted tiene que investigar, pero puedo decir que hay dones de revelación que son, por ejemplo, la palabra de conocimiento, de la sabiduría, de discernimiento de espíritu. Los dones de poder, como dones de curar, operación de milagros, fe. Los dones de inspiración, como variedad de lenguas, capacidad de interpretar, profecía. Pero es importante destacar que todos estos dones sin amor no son nada. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, la palabra del Señor dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Debemos desechar esta ilusión infantil de buscar los dones más espectaculares y en cambio mirar hacia la cantidad y calidad de nuestro amor. ¿Qué tanto expresamos ese amor ágape que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué tanto lo expresamos a través de nuestro carácter? El capítulo 12 de esta misma carta de 1 Corintios dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ese camino del cual nos hablaba Pablo es el camino del amor. No estoy negando el valor de los dones, pero sí estoy poniendo de relieve la eficacia del amor, o sea, la eficacia de estos dones practicados con amor. La iglesia de Corintios posiblemente era la más carismática de todas las iglesias fundadas por Pablo. Pero Pablo les amonesta una y otra vez por causa de los pecados y los defectos que eran comunes en ellos. O sea, él estaba hablando acerca de que el fruto del Espíritu
El carácter de Dios no se estaba manifestando de la manera que Dios esperaba en esta iglesia de Corintios. Estaban llenos de dones, pero definitivamente le faltaban muchas otras cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando vemos el ministerio de Cristo Jesús, vemos que los dones, todos los dones estaban sobre Él. El don de profecía, el don de apostolado, tenemos el don de maestro, el don de pastor. Tenemos todos los dones derramados sobre Él. Hoy en día la iglesia es portadora de los dones del Espíritu. Y en realidad en la sociedad en que vivimos, muchas veces le damos mucha importancia al poder de las armas, a la fama y a la fortuna, pero el poder de las armas no cambia una sociedad. La fortuna, la importancia no cambia, la fama no cambia una sociedad. Quizás puede cambiar la situación de un país, quizás puede cambiar la situación de una persona, pero realmente no cambia una sociedad. Pero el Señor nos dijo que el amor transforma absolutamente todo. Ese es el amor que nos lleva a la destrucción de las armas. Es ese amor que nos lleva de repente a tener una relación sincera con la gente, a dejar de lado la envidia, los celos, las iras, las contiendas, los enojos. La gente desea ver actuar el poder de Dios y desea también ver actuar el fruto del Espíritu Santo. El poder de Dios, porque a través del poder de Dios, de los dones del Espíritu Santo, gente es sanada, gente es liberada, gente es tocada, impactada por los milagros, señales y maravillas que siguen a la exposición de la palabra. El fruto del Espíritu Santo, porque también la gente está esperando un tipo diferente de personas que puedan amar con sinceridad, que puedan abrazar sin esperar nada a cambio, que puedan darse completamente. La gente está esperando una transformación y quiere verlo en la vida de las personas. Y cuando quiere verlo en la vida de las personas, a las primeras cosas que están mirando es a la iglesia de Cristo Jesús. Una iglesia que habla del poder, una iglesia que habla del fruto y una humanidad que espera esas cosas, esas manifestaciones sobrenaturales de Dios, que en definitiva terminan impactando sus vidas y terminan haciéndoles pensar que hay algo diferente, hay alguien en quien podemos confiar, hay alguien que puede transformar mi vida y la vida de la humanidad. Aquel que estamos hablando es nuestro Padre Celestial. El amor es un tipo de poder y es un tipo de poder maravilloso. La paciencia, la benignidad, la bondad, esa fe que la gente espera ver en nosotros, esa mansedumbre, ese dominio propio, templanza, el no soltar nuestra lengua y criticar y murmurar e insultar, sino porque el fruto del Espíritu ha transformado mi vida y puedo expresar el carácter de Dios a través de mis acciones, a través de mi boca, de mi forma de mirar, de lo que toco. El mundo está esperando que nosotros tengamos una real y verdadera comprensión del fruto y los dones, porque al tener la comprensión, la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no solamente esta verdad nos hará libres, nos hará manifestar a Dios en nuestras vidas, a través de nuestras acciones. Y es lo que el mundo necesita para volver su corazón a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Después de haber meditado acerca de las diferencias que existen entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, y también lo relacionado que ambos se encuentran, es el momento de entrar en las 3 preguntas de esta clase. En estas preguntas esperaré sus respuestas y también la interrelación entre los estudiantes para poder pensar, meditar, dialogar
acerca de estas cosas. La primera pregunta es, Jesús habló acerca de dar fruto, declarando que para ello debíamos permanecer en Él. ¿En qué parte de la Biblia encontramos esa declaración y qué significa para usted permanecer en Cristo Jesús? Segunda pregunta es, ¿de qué manera se vinculan los dones con el fruto, según lo expresado en esta clase? Tercera pregunta es el hablar en lenguas la señal inicial de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Dé su opinión y respalde su opinión con versículos bíblicos, con la palabra de Dios, que nos expresa acerca de la experiencia que vivieron, sobre todo en el libro de los Hechos, aquellos que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y qué fue lo que sucedió. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y tengan una semana muy, pero muy bendecida.